Muy buenas tardes, señoras, señores consejeros electorales, representantes de los partidos políticos registrados e inscritos ante este organismo autónomo, medios de comunicación y público que nos acompaña. En atención a la convocatoria realizada en tiempo y forma y con fundamento en la atribución conferida por el artículo 5, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, declaro que siendo las 12:03 del día viernes 7 de septiembre del año 2018, damos inicio a la presente sesión extraordinaria. En virtud de la ausencia del secretario ejecutivo de este Consejo General, con fundamento en lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, procederemos a la designación de un funcionario de este organismo electoral entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva o del personal administrativo, quien fungirá como secretario ejecutivo en funciones durante la presente sesión con las respectivas obligaciones y atribuciones en el desarrollo de la misma, así como para dar fe y certificar los documentos que en su caso se generen o sean aprobados, proponiendo esta presidencia al licenciado en Derecho Bernardo José Cano González, director jurídico de este instituto, para que realice funciones de secretario ejecutivo. A continuación, y para constancia, daré lectura a la parte conducente del artículo antes citado, artículo 16. Ante la ausencia del secretario ejecutivo en la sesión, en el caso del Consejo General, sus funciones serán realizadas por quien designe el propio Consejo General entre los integrantes de la Junta General Ejecutiva o del personal administrativo. Pregunto a las y los consejeros electorales con derecho a voz y voto si alguno tuviera otra propuesta. Con fundamento en los artículos 5, inciso I y 16 del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Yucatán, procedo a tomar la votación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la aprobación de la designación del licenciado Bernardo José Cano González, titular de la Dirección Jurídica de ese instituto, quien fungirá como secretario ejecutivo en funciones durante la presente sesión, con las respectivas obligaciones y atribuciones en el desarrollo de la misma, así como para dar fe y certificar los documentos que en su caso se generen o sean aprobados, solicitándole a las consejeras y consejeros electorales que estén por la aprobatoria, favor de levantar la mano. Se aprueba por unanimidad de los 7 consejeros electorales presentes, por lo que invito al licenciado Bernardo José Cano González se incorpore a la mesa de sesiones. A continuación, cede el uso de la voz al secretario ejecutivo en funciones para que, con fundamento en el artículo 7, inciso D, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, proceda a dar lectura de la lista de asistencia y certificación del quórum legal. Gracias, consejera presidente. Esta Secretaría Ejecutiva hace constar la asistencia de las y los consejeros electorales, licenciado José Antonio Gabriel Martínez Magaña, maestro Antonio Ignacio Matute González, doctor Jorge Miguel Valladares Sánchez, presente, licenciado Jorge Antonio Vallejo Buenfil, maestra Delta Alejandra Pacheco Puente, presente, y María del Mar Trejo Pérez. presente. De igual forma, se pasará a lista de asistencia de las y los representantes de los partidos políticos acreditados ante este Consejo General. Partido Acción Nacional ausente. Partido Revolucionario Institucional, Javier Renan Santos. Partido de la Revolución Democrática, José Antonio Arias Arias. Partido del Trabajo ausente. Partido Verde Ecologista de México, Jonathan Francisco Coudrier Jiménez. Partido Movimiento Ciudadano, Conrado Sánchez Barragán. Partido Nueva Alianza, Ricardo Gabriel Barahona Ríos. Partido Morena, Elvira Moreno Corso. Presente. Partido Encuentro Social, ausente. Por último, se hace constar la asistencia de la consejera presidente, maestra de María de Lourdes Rosas Moya, y el secretario ejecutivo en funciones, licenciado Bernardo José Cano González, consejera presidente, consejera y consejeros electorales,
con fundamento en el artículo 7, inciso D del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, una vez realizado el registro de asistencia de las y los integrantes del Consejo General, esta Secretaría Ejecutiva certifica que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión extraordinaria. Con fundamento en los artículos 5, inciso E y 12, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, certificado el quórum, declaro estar legalmente instalada la presente sesión extraordinaria y solicito al Secretario Ejecutivo en funciones que proceda a dar cuenta del orden del día de la presente sesión. Consejera Presidenta, se da cuenta con el orden del día con fundamento en el artículo 7, inciso B del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y certificación del quórum legal. Número 2, declaración de existir el quórum legal para celebrar la sesión y estar debidamente instalada. 3, lectura del orden del día. 4, aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión extraordinaria urgente celebrada el día 26 de agosto de 2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 6, aprobación en su caso del proyecto de 5. Aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 6. Aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se reasignan recursos entre programas en el presupuesto vigente para el año 2018 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. 7. Declaración de haberse agotado los puntos del orden del día. 8. Clausura de la sesión. Señor Secretario Ejecutivo en funciones, le solicito se a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 4, aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión extraordinaria urgente celebrada el día 26 de agosto del 2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, con fundamento en el artículo 14, numeral 1 del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Esta Secretaría Ejecutiva solicita de manera atenta y respetuosa la dispensa de la lectura de los proyectos de actas relacionados en los numerales 4 y 5 del orden del día, toda vez que dichos proyectos han sido debidamente circulados y notificados vía correo electrónico a las y los integrantes de este Consejo General. Asimismo, esta Secretaría Ejecutiva solicita de manera atenta y respetuosa la dispensa de la lectura de los considerandos del proyecto de acuerdo a tratar en la presente sesión, relacionado en el numeral 6 del orden del día, para leer únicamente los primeros 2 puntos de acuerdo, toda vez que dicho proyecto ha sido debidamente circulado y notificado vía correo electrónico a las y los integrantes de este Consejo General, haciendo la precisión que este asunto ha sido tratado en Junta de Trabajo previa, realizada entre las y los integrantes de este Consejo General, agregándose en su caso las observaciones y aportaciones de las y los representantes de los partidos políticos, así como de las y los ciudadanos consejeros electorales. Pregunto a las y los integrantes del Consejo General si existe objeción alguna con respecto a lo solicitado por el Secretario Ejecutivo. Una vez otorgada la dispensa, le cedo el uso de la palabra al Secretario Ejecutivo. Con motivo de la dispensa previamente concedida, se manifiesta que a la presente fecha esta Secretaría Ejecutiva no ha recibido observaciones con respecto al proyecto de acta que se pretende aprobar. Independientemente de lo manifestado por el Secretario Ejecutivo en funciones, pregunto a los integrantes de este Consejo General si existe alguna observación con respecto al proyecto de acta de referencia. Con fundamento en el artículo 5, inciso I, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se instruye al señor Secretario Ejecutivo en funciones para que proceda a tomar la votación de los integrantes del Consejo General
con derecho a voz y voto respecto de la aprobación del proyecto de acta de la sesión extraordinaria urgente celebrada el día 26 de agosto de 2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Sí, consejera Presidente, con fundamento en el artículo 7, inciso G del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, esta Secretaría Ejecutiva solicita a las consejeras y consejeros electorales que estén por la aprobatoria, favor de levantar la mano. Esta Secretaría Ejecutiva hace constar al Consejo General que el acta en cuestión se aprueba por unanimidad de los consejeros electorales y las consejeras electorales presentes. Señor Secretario Ejecutivo en funciones, le solicito a proceder con el siguiente punto del orden del día. Punto número 5, aprobación en su caso del proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Con motivo de la dispensa previamente concedida, se da cuenta que a la presente fecha no se ha recibido en la Secretaría Ejecutiva observaciones con respecto al proyecto de acta que se pretende aprobar. Independientemente de lo manifestado por el Secretario Ejecutivo en funciones, pregunto a los integrantes del Consejo si existe alguna observación con respecto al proyecto de acta de referencia. Con fundamento en el artículo 5, inciso I, del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se instruye al Secretario Ejecutivo en funciones para que proceda a tomar la votación de los integrantes del Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la aprobación del proyecto de acta de la sesión ordinaria celebrada el día 31 de agosto de 2018 del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Sí, consejera Presidente, con fundamento en el artículo 7, inciso G del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, esta Secretaría Ejecutiva solicita a las consejeras y consejeros electorales que estén por la aprobatoria, favor de levantar la mano. Se hace constar al Consejo General que el acta en cuestión se aprueba por unanimidad de votos de las y los consejeros electorales presentes. Le solicito, Secretario Ejecutivo en funciones, a proceder con el siguiente punto del orden del día. Sí, consejera, punto número 6, aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se reasignan recursos entre programas en el presupuesto vigente para el año 2018 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán. Con motivo de la dispensa previamente concedida a esta Secretaría Ejecutiva, se dará lectura únicamente a los dos primeros puntos de acuerdo respectivos. Punto de acuerdo primero. Se aprueba la reasignación de recursos en el presupuesto de egresos vigente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán del ejercicio fiscal 2018, mismo que quedará integrado de conformidad con lo plasmado en las tablas que en 2 hojas escritas a una cara se anexan al presente acuerdo, formando parte integral del mismo. Segundo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Administración y Prerrogativas a efecto de que aplique el ajuste correspondiente de conformidad a las disposiciones establecidas en el presente acuerdo, reasignando los recursos correspondientes en términos de las tablas aprobadas en el punto de acuerdo primero. ¿Cuánto, consejero? Independientemente de lo manifestado por el Secretario Ejecutivo en funciones, pregunto a los integrantes del Consejo si existe alguna observación respecto del proyecto de acuerdo que se pretende aprobar.
Con fundamento en el artículo 5, inciso I del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, se instruye al secretario ejecutivo en funciones para que proceda a tomar la votación de los integrantes de este Consejo General con derecho a voz y voto respecto de la aprobación del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, por el que se reasignan recursos entre programas en el presupuesto vigente para el año 2018 del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Atendiendo a las instrucciones de la consejera presidente, con fundamento en el artículo 7, inciso G, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán, esta Secretaría Ejecutiva solicita a las consejeras y consejeros electorales que estén por la aprobatoria, favor de manifestarlo levantando la mano. Esta Secretaría Ejecutiva da cuenta al Consejo General que el acuerdo en cuestión se aprueba por unanimidad de las y los consejeros electorales presentes. Solicito al secretario ejecutivo en funciones, es decir, a proceder con el siguiente punto del orden del día. Consejera presidente, en cumplimiento del punto número 7 del orden del día, se da cuenta al Consejo General que se han agotado los puntos en cartera. Con fundamento en el artículo 5, inciso D, del reglamento de sesiones de los consejos del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana del Estado de Yucatán, y en cumplimiento del punto número 8 del orden del día, siendo las 12:19 del día viernes 7 de septiembre de 2018, declaro clausurada la presente sesión extraordinaria, agradeciendo la honorable asistencia de las señoras y los señores consejeros electorales, de las y los representantes de los partidos políticos, de los medios de comunicación y del público en general. Buenas tardes.